Y lo que ocurre, o lo que ocurrió hoy en el Liceo de Aplicación, uno de los institutos emblemáticos de nuestro país, no es nuevo, lamentablemente. No es nuevo, es tremendamente grave, es una lástima en lo que se ha convertido, o en lo que algunos pocos han convertido a la institución completa, porque nos imaginamos que puede haber familiares cercanos a la comunidad de ese colegio o de otro similar, que sienten impotencia al que se les meta todo en el mismo saco. Uno piensa que, ese es un colegio violento. Esa comunidad es violenta. Esa comunidad no respeta a los demás, ni a sus vecinos, ni a los que quieren estudiar, ni en fin, ni a las normas de un país. Eso puede ser muy injusto, pero no por eso uno no puede dejar de poner foco en el problema, porque es repetido, gravísimo, y la verdad que parece ser que nadie mucho tiene soluciones ni sabe qué hacer, ni dentro del mismo colegio, ni las autoridades comunales, ni parece ser que los expertos. Vamos a conversar con Jorge Ibáñez, que es psicólogo, director de Políticas Públicas de Educación 2020. Jorge, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Un tema viejo, pero no por eso deja de ser grave. Y otra gravedad añadida es que nosotros nos acostumbremos, lo normalicemos y que ella ni salga en las noticias, porque alguien dice, que le ponen color y tanto en la tele. No. Peor sería que esto no fuera noticia y que un chico mañana vaya al colegio y se encuentre con los overoles blancos y no pueda entrar a su colegio. ¿Cuál es tu diagnóstico? Es una situación totalmente grave, que hay que condenarla. Se ha condenado de forma transversal, pero una situación que se viene repitiendo ya hace 10 años atrás. O sea, los overoles blancos hace 10 años aproximadamente comenzaron este tipo de acciones que tienen un impacto bien grande dentro, sobre todo al interior de las comunidades educativas. Uno primero tiene que pensar, efectivamente, como sociedad en su conjunto, no podemos normalizar este tipo de actos, este tipo de hechos. ¿Y qué pasa al interior de la escuela? ¿Qué pasa con un estudiante más pequeño, de básica, que empieza a ver esto de forma reiterada? Claro, ¿qué pasa si él normaliza esa situación? ¿Efecto imitación? O sea, el educarse en un espacio donde la violencia es permanente, mensual, semanal, evidentemente que es un riesgo también para el proceso formativo de los estudiantes. El impacto que tiene, en el fondo, va mucho más allá de un curso, de un estudiante, impacta a la comunidad completa. Y eso efectivamente no nos puede dejar de escandalizar. Y bueno, el desafío, sin duda, que es enorme. ¿Ustedes tienen medido, dado que Educación 2020 tiene sus años ya, tienen medido el impacto en la educación propiamente, en los aprendizajes de las comunidades que están afectadas a esta cultura violenta que se arraiga en algunos colegios? Mira, a ver, sin duda que los hechos de violencia impactan en los procesos formativos de los y las estudiantes. Primero, en muchos casos se suspenden clases, ¿no? No asistir a clase, evidentemente, tiene un impacto. Luego también, bueno, hay que comprender también que este es un fenómeno que va más allá de la escuela, ¿sí? Y es reflejo un poquito y se empieza a replicar lo que pasa a nivel social en la escuela. Al fondo, la escuela se permea a los fenómenos sociales, ¿no? Y desde ahí, sin duda, que esto empieza a impactar a los estudiantes en general de la comunidad educativa y también tiene que ver con algo que está pasando a nivel de educación pública. La educación pública, si miramos hoy día los resultados de la educación pública, vemos que tienen bajos resultados de aprendizaje, más bajos que los particulares subvencionados y, por cierto, que los particulares pagados. Entonces, también hay un tema que va un poco más allá de estos establecimientos emblemáticos en donde ocurren estas situaciones de violencia. Hoy día, aparentemente, o sea, no aparentemente, la verdad que es un hecho, la educación pública la tenemos mucho más abandonada, siendo que la educación pública es donde asisten las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica. Entonces, esto es un llamado de atención para las autoridades y para la sociedad en general. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? En términos generales de la educación pública? Tú hablas del efecto de imitación que puede tener un chico o una chica de básica. Modelaje, ¿no? El modelaje de ver que los de media, que uno siempre los miraba hacia arriba, por ser buenos para la pelota o buenos para no sé qué, o buenos artistas, lo que fuera. Si los mira que son violentos, digo, bueno, mi aspiración es yo ojalá pueda llegar a vestir ese overol blanco en vez de la camiseta del equipo de fútbol de mi colegio. ¿Qué pasa haciendo esa misma escala hacia arriba? Cuando la autoridad comunal, que es sostenedora de estos colegios, dice, son casos aislados, y no le da la gravedad o no queda absolutamente indignada, ni va al colegio, ni muestra
una preocupación, y no lo digo solo por esta alcaldesa, en general se ve que autoridades muy superadas por esto. ¿Qué pasa en una comunidad escolar cuando la autoridad no se escandaliza y lo minimiza? Yo creo que esto es una interpelación a la sociedad en su conjunto. Pero eso también es nadie, ¿eh? En su conjunto, tú y yo somos responsables, sí, pero son más responsables las autoridades comunales. Claro, pero, por ejemplo, la otra vez veía una noticia donde había un accidente automovilístico menor donde el chofer empezaba a pelear. Y no solo a combo, saca un arma con balines, ¿no? Y empieza a dispararle a una persona. Entonces, claro, los hechos de violencia los vemos más allá de la sala de clase. La sociedad puede estar más violenta, pero un colegio se supone que tiene autoridades cercanas, tiene el inspector del patio, tiene el profesor del curso, tiene el director del colegio, tiene el alcalde o alcaldesa de su comuna, y es distinto a una persona que le saca la madre a otro en un semáforo. Completamente. A lo que voy es que se dan distintos niveles, ¿no? ¿Sí? Y obviamente que la autoridad tiene una responsabilidad que es muy distinta, ¿no? O sea, la autoridad, el Estado en sí mismo, es el encargado de velar por el derecho a la educación. Y acá, lo que está pasando con estos hechos, sea porque se suspenden clases por un funeral narco, o sea, porque se suspenden clases por hechos graves de violencia, los niños, niñas y jóvenes no están ejerciendo su derecho a la educación. Por supuesto. Y quien se debe encargar es el Estado, Sí, y el Estado representado por sus autoridades, ¿no? Puede ser el resultado el mismo. O sea, niños sin exponerse a la formación, a la educación, sin ir al colegio, un drama. Pero tú me dices, cuando hay un narcofuneral, eso no ocurrió dentro del colegio. El colegio sufre los efectos de. Exacto. Pero cuando la violencia está dentro del colegio y cuando vemos que hay jóvenes del colegio, hoy hubo uno detenido, que se está viendo el vínculo directo con el hecho que te voy a narrar, que le rocean un acelerante a un inspector, no estamos hablando del narcotraficante que altera la vida de una comuna. Es al interior. Alumnos de ese colegio con un inspector de ese colegio que tiene un rector o rectora y tiene un alcalde o alcaldesa. Por lo tanto, no sé si es exactamente lo mismo que lo que ocurre en la violencia de la comunidad. No. Lo que yo quiero, al punto que voy, es cómo esto se va replicando en distintos niveles y cómo la sociedad en su conjunto nos encontramos en un clima muy crispado, en donde aparentemente la forma de solucionar un conflicto es la violencia. Y eso es algo que no puede pasar en ningún ámbito, y mucho menos en la educación. Porque la educación es el medio fundamental para poder construir la sociedad que queremos. Claro. ¿Qué sociedad queremos? Queremos una sociedad que sea más justa, más humana, más colaborativa y más democrática. Y en eso no hay espacio para la violencia. Tú ves a las autoridades, si el círculo, vamos a asumir que es la sociedad la que está en este círculo vicioso violento, que retroalimenta más violencia. Tú asumes, ¿estás de acuerdo con que los colegios son la oportunidad para romper ese círculo vicioso? Uno. Y si es así, ¿ves a las autoridades en nuestro país, de los propios colegios y comunales que son sostenedores en ese caso, haciendo lo suficiente para cortar el círculo de la violencia? Sin duda, confío, y como Fundación de Educación 2020 creemos que la educación es una herramienta fundamental para la construcción de la sociedad. Estamos todos de acuerdo en eso. Y desde ahí, desde la educación, se tienen que abordar este círculo que comentas de la violencia que hasta ahora no hemos podido parar. Ahora, para eso hay que abordarlo de forma sistémica, ¿sí? No es solamente un problema educativo. Acá hay responsabilidades penales. Y esas responsabilidades penales se tienen que perseguir. Se tienen que perseguir con un enfoque de derecho, considerando que son menores de edad, pero se tienen que perseguir. Y por otra parte... ¿Cómo se te ocurriría de que se pudiese perseguir? Son menores de edad, no entran policías a hacer una labor investigativa o de inteligencia eventualmente para determinar quién está organizando eso dentro de los colegios. Los colegios no son especialistas en investigación. ¿Cómo se te ocurre a ti que podemos intervenir eso? A ver, acá hay distintos organismos. Tú eres ¿no? especialista en intervención, además, como psicólogo. Sí, claro. En intervención en educación. Es que eso... Y educativas, ¿no? Claro. Sí. A ver, primero hay una arista que tiene que ver con el ámbito judicial, ¿sí? Y ahí el Poder Judicial tiene que actuar y se tienen que seguir los procedimientos que correspondan. Eso por una parte, y eso se tiene que perseguir, y también hay que revisar cuáles son las penas que se les dan a los y las estudiantes que cometen este tipo de actos, sobre todo cuando son menores de edad, que es mucho más complejo, ¿no? Y desde ahí hay que considerar que son menores de edad y las penas y el sistema debiese estar preparado para que los y las estudiantes puedan reinsertarse al sistema educativo y a la sociedad, pero bajo un acompañamiento que sea formativo, que no sea exclusivamente punitivo, que nos garantiza que
X estudiante esté, supongamos, privado de libertad por un tiempo, ¿qué nos garantiza que ese estudiante va a volver 2 años después y no va a estar cometiendo actos de la misma naturaleza? La privación de libertad parece muy extrema versus disciplina, que es una mala palabra aparentemente. Disciplina dentro de un colegio, que algunos la asociarán con tortura. No, disciplina sencillamente es orden, respeto, silencio, puntualidad, cosas bien básicas, muchas veces muy perdidas. Privación de libertad ni pensar en chiquillos de 14, 15 años. No sé, yo no soy experto, pero yo me imagino antes que respeta al profesor que tiene al frente. Bueno, es que eso ya no va por la vía judicial, ¿cierto? Y esa era la segunda vía que quería comentar. Y el otro es el punto de vista formativo, educativo. Hoy día estamos, y esto va más allá de los hechos de violencia, ¿no? Pero tenemos que pensar, o sea, ¿qué rol tiene la educación en el país? ¿Qué rol creemos que tiene la educación en el país? Y frente al rol que creemos que debería tener, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder hacer los ajustes necesarios dentro del sistema? Educación socioemocional, que ha salido mucho a propósito de la pandemia, ¿no? La importancia de la educación socioemocional para poder aprender a vincularnos con otros. No nacemos aprendiendo a solucionar conflictos, aprendemos a solucionar conflictos. Y eso se tiene que enseñar en las escuelas. La formación ciudadana también es muy importante, ¿no? La representación de los estudiantes dentro del establecimiento educativo. Bueno, el día de mañana todas las personas adultas van a tener un rol en la sociedad, van a tener que ejercer sus deberes cívicos y sus responsabilidades ciudadanas. Eso también se tiene que empezar a trabajar mucho más en los establecimientos educativos. Entonces, hoy día la educación es mucho más compleja y también integral. Son muchas más las aristas que se deben estar abordando, pero aparentemente como sistema educativo no estamos preparados y más bien muchas veces a lo que se apunta son a las medidas más bien punitivas, de castigo, que son un complemento en ciertos casos, pero formativamente, si queremos parar este círculo, hay que abordarlo de forma educativa y formativa. No, complementario total. Dando por hecho que es importante formar en el ejemplo, en el respeto y todo eso, cuando ya la cosa se torna más grave. Hoy tenemos el caso del muchacho hoy de 18 años, que es mayor de edad, con lo cual fue puesto ante la justicia, ¿no es cierto? Se tiene que comprobar los hechos que se le acusan, naturalmente, no se le puede condenar a priori. ¿Qué le pasa a un muchacho o una chica que está en formación, 13, 12, 13, 14, 15 años, que ve que esas actitudes de violencia además, no solamente en su colegio, además con compañeros, otras personas, sino contra la sociedad, van a quemar buses que le afectan a otras personas, que no tienen ni un límite. ¿Qué sucede con esa gente que están, esos chicos, los muchachos que están en formación y ven que no tiene ninguna condena social ni legal, dicho en buena castellano, que no les pasa nada, que los tipos de los overoles blancos son básicamente unos héroes, no unas personas que hay que condenar desde el punto de vista de la condena ética, de que están haciéndole un daño al resto? No pasa nada hace mucho rato. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres psicólogo, ¿qué pasa en la mente, en la psicología de un adolescente? Lo peligroso es que a nivel familiar y también de estudiantes, la escuela como institución pierde su valor. Dejamos de ver la escuela como un espacio interesante, donde puedo conocer, donde puedo aprender, donde me aprendo a relacionar con otros. La escuela pasa a ser irrelevante. Y cuando la escuela pasa a ser irrelevante, que es el mecanismo al que hemos llegado, digamos, los últimos años del siglo como para formar en sociedad de forma individual y para que aporte a la sociedad, claro, o sea, evidentemente que ¿cuál puede ser la motivación que tiene un estudiante de 13 años por seguir formándose? ¿Y tú ves algo de eso hoy en Chile? ¿Que la escuela ha perdido relevancia y que no es un lugar donde tengo ganas de ir para aprender o para conocer a otros? Nosotros de Educación 2020 hemos planteado en reiteradas oportunidades que hoy día la escuela no está respondiendo a las necesidades y a la realidad actual. ¿Sí? Hoy día necesitamos una escuela que permita formar a estudiantes que se van a desarrollar en sociedad, que van a convivir con otros, que van a aprender a desarrollar conflictos, que tienen que aprender a aprender, porque van a estar trabajando y van a desarrollarse con oficios que probablemente hoy día ni siquiera conocemos, ¿no? Y hoy día estamos lejos, como que todo avanza, todo cambia. La escuela no, la escuela es anacrónica. Entonces, claro, vemos que todo el sistema está cambiando y la escuela permanece más o menos igual. Pero nosotros, si hablamos de políticas públicas, en los últimos 10 años, y me puedo quedar corto, de lo que más se ha hablado
bueno, los últimos 2 o 3 años de Constitución y otros temas, efectivamente, de violencia, pero si hacemos la cuenta un poquito más larga, los temas más tocados probablemente han sido la educación. Las entrevistas, más veces que me ha tocado entrevistar o tocar temas en el programa, son de educación. La mayor cantidad probablemente de cambios legales, de políticas generales, son por educación. ¿Qué pasa? ¿Rascamos donde no pica? ¿Hicimos todas unas reformas y unos cambios donde no estaban efectivamente las urgencias y los problemas? Porque si es así, realmente es muy grave. Porque cambios se han hecho y muchos. Efectivamente, porque educación, bueno, desde la Revolución Pingüina, digamos, el 2006 en adelante, que ha sido un tema... ¿Ya ha mejorado la educación desde el 2006 hacia adelante? Si uno mira el resultado CIMSE, el resultado que es la metodología que tenemos para medir los aprendizajes, la educación no ha mejorado. Entonces, quiere decir que nos equivocamos de diagnóstico, nos pusimos a arreglar partes del auto que estaban buenas o no tan malas. Las reformas que se han realizado no han sido reformas que buscan impactar en el núcleo pedagógico. En la sala de clases. En la sala de clases. Eso es un error, ¿o no? ¿Nos equivocamos en priorizar? Tú eres el experto. Eso no es necesariamente un error, porque no quiere decir que las reformas que se han realizado estén mal hechas. No, pero al priorizar, ¿sí? O sea, a ver, bueno, ver el ejemplo del auto. El asiento estaba un poco malo y duro, o un resorte salido. Pero si estaban las 4 ruedas malas, no saco nada con tener un asiento nuevo si no tengo ruedas en el auto. Sí, pero en este caso, en el fondo, las ruedas, por así decirlo, son, por ejemplo, docentes. Entonces teníamos una evaluación docente que se empezó a implementar para el desarrollo profesional docente, que se empezó a implementar el 2014, si es que no me equivoco. Claro, y eso contribuye al desarrollo profesional docente para poder tener docentes mejor preparados que van a estar dando clases. Estamos en plena... rueda, bien, se cambió, se mejoró, y había que hacerlo. Infló y bien. Estamos como con la implementación de una reforma de la educación pública que está en pleno proceso, que es una reforma compleja, muy pesada. Sí, la desmunicipalización. Conocido como la desmunicipalización, ¿Y ha funcionado? Pero mucho más que... ¿Era urgente hacerla? ¿Estaba ahí el talón de Aquiles de la calidad de la educación de nuestros niños y niñas? Era urgente abordar... ¿Para los políticos o para los estudiantes? Era urgente abordar la mejora de la educación pública. Eso sin duda que era urgente, porque la educación pública estaba en un constante deterioro desde 1980 pero mi pregunta hasta la actualidad. Si esos cambios se apuntaron para mejorar la calidad de la educación de lo que aprenden los niños y las niñas, o más que ver con el entorno, la discusión política, las batallas ideológicas de un sector y otro. No, ¿Qué es la sensación que hay? Que pelearon los políticos aquí arriba y que los estudiantes fueron olvidados en su calidad de educación en lo que le pasa en el aula. La educación pública, la nueva educación pública, se aprobó en el Congreso de forma... O sea, fue un proyecto de ley muy difícil que costó mucho sacar, pero finalmente hubo casi unanimidad para aprobar esa reforma. Lo que no quiere decir que uno diga, bueno, esta reforma está lista. No, esta reforma hay que ir evaluándola y hay que ir mejorándola. Y hay que hacer todos los análisis pertinentes para que esto funcione mejor, porque la nueva educación pública ha tenido falencias, en algunos lugares más que en otros, de todos los servicios locales de educación que se están implementando a lo largo del país. Pero hay que mejorarla, hay que mejorarla. Creemos de Educación 2020 que es un avance, pero todavía nos faltan políticas públicas, iniciativas que permitan impactar en el aula. Las metodologías de aprendizaje siguen siendo las mismas y eso no seriamente se hace a través de un proyecto de ley. ¿Y eso no parece tan urgente como fue la otra reforma? Eso hoy día no se está abordando de forma... No es tema. No es tema. Cuando nosotros vemos las pautas de los programas... la educación no está siendo tema. No es tema. Para nada. Algunos hablan del terremoto en educación de Chile, que se va a pagar en 10, 15, 20, 30 años más. Y un terremoto que partió hace ¿cuánto tiempo? Porque el terremoto de la educación en Chile no partió con la pandemia, porque muchas veces se dice, oye, la pandemia que vino a agravar la situación de aprendizaje. No, los aprendizajes vienen en deterioro los últimos 12 años. Esto no fue por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y desde Educación 2020 lo promovemos mucho. Promover metodologías de aprendizaje activo, innovación educativa en el aula, que los y las estudiantes tengan un rol activo en sus procesos de aprendizaje. Que ellos sean los protagonistas. Sí, claro, y eso hoy día la verdad es que no está presente, más allá del sector privado, que es el 8% de la matrícula, digamos. Estamos frente a un terremoto educacional, lo dicen exministros, lo dice Jorge, que es experto, lo dicen todos, y nosotros impávidos, relativamente impávidos. Claro, porque nosotros ya pasamos por el colegio, unos mejor y otros peor, pero unos pasaron por el colegio. Pero los que están entrando al colegio les espera, con ese diagnóstico que tú y muchos otros expertos hacen, nos espera un futuro muy incierto, muy complejo
y no está en las urgencias, no está en las agendas, no está en las pautas de noticias. No. Es dramático. El silencio de los que no están aprendiendo es ensordecedor. Jorge, muchas gracias por estar aquí. No me dejaste muy contento, para ser franco, porque nada, por los más chicos que ven. No se ve en la educación pública, sobre todo donde se atiende la gente más vulnerable, más compleja, no le estamos dando buenas noticias. Pero tenemos que trabajar, el desafío es grande y ahí el desafío es de todos y de todas. Es de la familia, es de los establecimientos, es de las autoridades, por cierto, y tenemos que abordarlo. Y ponerse de acuerdo para abordarlo en común. Y no es por el futuro, no solo es por el futuro, es por los niños y niñas que están ahora en las escuelas. Jorge Ibáñez, psicólogo, director de Políticas Públicas de Educación 2020. Gracias por estar aquí, Jorge. Muchas gracias a usted por la invitación.